te voy a llevar desde Florencia hasta Siena en busca de los pigmentos puros que usaban los antiguos maestros. Verás cómo transformé mi pequeño Airbnb en Siena en mi estudio de arte para crear una obra con un ingrediente inesperado: aceite de oliva. Quizás piensas que para crear necesitas tener todo perfectamente planeado, pero este viaje me enseñó que basta con tener curiosidad, intuición y deseo de experimentar, incluso si el idioma o las maletas parecen un obstáculo. Este es tu recordatorio para que en tus viajes crees y plasmes todo lo que veas. No importa el material o la técnica, solamente tienes que expresarlo. Soy Sara Alarcón y me dedico al arte desde hace ya varios años y quiero mostrarte lo que ocurre cuando te atreves a mirar el mundo con ojos curiosos. Bueno, bienvenidos oficialmente a otro episodio de Airbnb into Art Studios, esta vez desde Siena, Italia. Bueno, acá tenemos la verdad un espacio súper bueno para trabajar. Entonces me van a acompañar a comprar obviamente cosas acá locales. Bueno, me traje algunos materiales desde Florencia, que habían como más tiendas de arte, pero acá pues el plan es conseguir las bolsas plásticas. También obviamente voy a trabajar mucho sobre esta mesa, que siento que está de muy buen tamaño. Y esta pared creo que va a ser nuestra víctima. Y bueno, estoy muy emocionada de empezar. Ya les quiero mostrar absolutamente todo y obviamente las obras que vamos a hacer, así que súper pendientes. Y vamos a empezar con este video. Bueno, se me olvidaba contarles que voy a estar por acá durante 2 semanas. Entonces este va a ser mi estudio temporal durante 2 semanas, así que estoy muy emocionada. Y bueno, ya les quiero mostrar absolutamente todo. Bueno, en esta tienda tienen de todo, literal. Tienen muchos materiales. Bueno, vamos a probar con estos que son en polvo. Y son así, en polvito. Y uno los mezcla con este medio de acá. Bueno, ya compré todo lo que necesitaba, bueno, casi todo. En esa tienda me encantó y ahorita les muestro lo que vamos a hacer con todo esto. Bueno, les voy a mostrar entonces acá. Conseguí estos lienzos, miren, este es el lienzo más grande que tenían. Después les muestro cómo se ve abierto, pero bueno, compré dos de 2 tamaños diferentes. Uno es un poquito más chiquito y otro es como así. No es tan grande, pero bueno, es lo que había. Ya está preparado, ya tiene el gesso, entonces súper bien. Bueno, compré esta paleta, que es una paleta pues para mezclar la témpera. Acá es muy famoso el uso de la témpera. De hecho, los cuadros de los grandes artistas que conocemos como Botticelli, Miguel Ángel, Da Vinci, pintaban con témpera y es una témpera que se mezclaban con clara de huevo. Hoy en día no se hace con clara de huevo, pero es como lo que usaban antes, pues básicamente. Lo que no me gustaba de la témpera era que lo mezclaban, bueno, para preparar, como ellos pintaban mucho sobre madera, pues sobre tabla. Para preparar la tabla usaban una cosa que se llama cola de conejo y básicamente eran huesos de conejo triturados o de otros animales, pero generalmente de conejo, y con eso creaban como una especie de colbono de cola de pegamento y lo echaban antes de, y ya sobre eso pintaban. Entonces horrible, me parece, ya no se usa en la actualidad al menos, pero bueno, compré estas que son las témperas. Acá las pueden ver, son como los colores pues, básicos, ¿cierto? Ya con la témpera pues voy a poder mezclar un montón de cosas, ¿no? Es como gouache, creo que es muy similar al gouache. Bueno, compré esto que ustedes ya, si han visto otros videos del canal, saben que me encanta usarlos y son óleo pastel. Me gusta mucho usar óleo pastel. Este dice que es de Van Gogh. Miren esto, acá están los óleo pastel. Estos son los pinceles. Yo compré pues de diferentes tamaños, compré estos que ya vienen como así en la cajita, compré estos 2 que son más gruesos y compré estos que son como planos, que también me ayudan mucho. Esto la verdad nunca lo he usado, vamos a ver cómo nos va. Son esos pigmentos, vienen en polvo, así como están viendo. Compré como los primarios, son pigmentos en polvo y básicamente se mezclan con un poquito de agua y con esta emulsión se mezcla con el polvo y nos va generando pigmento. Es parecido a este gouache, pero esta viene en polvo
y me dicen que es como más fina, entonces no sé, bueno, voy a ensayar. Compré como los pequeñitos para no gastar de más sin saber usarlo muy bien. Ah, bueno, y compré esto que es como esto sí es como normal, un cuaderno de hojas de papel acuarela, que está perfecto para pintar con acuarela, si tengo acuarela, o con gouache. Entonces son como gruesitas. Y bueno, eso fue todo lo que compré, estoy muy emocionada. Ya les quiero mostrar cómo nos quedan estas obras. Bueno, oficialmente vamos a empezar con nuestra obra. Y bueno, ya compré por acá este plástico que me vendieron como en una ferretería. Pues creo que nos va a funcionar. Está un poquito grueso, pero creo que está bien para empezar. La idea es pegarlo acá en esta pared. Lo primero que voy a hacer es abrir un poco de espacio en esta mesa, porque quiero probar con papel acuarela, quiero probar estos pigmentos, a ver cómo, pues, qué color nos da, cómo se mezclan. Vamos a ver bien cómo funciona. Y también quiero probar estas témperas. Entonces vamos a hacer unos ensayos primero en este papel acuarela y ya luego nos movemos a el lienzo, obviamente para no ir a dañar el lienzo. Entonces vamos a ver. Bueno, ya tenemos nuestra meta despejada, entonces vamos a empezar a hacer las pruebas. Primero vamos a ensayar estos que les mostré. Ya los logré abrir por fin. Dice que son pues témperas. Vamos a hacer entonces un ensayo con estas. Primero las voy a mezclar con agua, un poquito de agua, estas que están así, y las que son en polvo, estas las vamos a mezclar con este mezclador que tiene acá. Acá tenemos ya los colores listos. Esta cajita no traía mucho rojo, la verdad, trae este como magenta y este que es como un naranja. Vamos a ver, voy simplemente a humedecer el pincel. Vamos a hacer ensayos con poquita agua y con mucha agua, a ver cómo nos queda. Vamos a ver este azul, lo eché muy puro. Sí, básicamente creo que es como una acuarela, entonces le vas quitando un poquito de a poquitos. Y me imagino que si le echamos más agua. Sí. Vamos a ver el amarillo. Bueno, ahora lo que quiero ver es que estos colores se mezclan entre ellos, como si fuera un óleo. Bueno, está chévere, me parece que pigmentan súper bonito, me parece que da unos tonos muy lindos. Lo voy a poner por acá así para que sepamos. Este del gouache. Bueno, ahora vamos a usar estos pigmentos, que creo que es como lo más raro que compramos, con este aglutinante. Y voy a coger un poquito de pigmento y le voy a echar este binder, que es básicamente como un medio que nos va a ayudar a mezclar esto. ¡Uy! Miren. No es como agua, es como si fuera un gel. Uf, pero se huele fuerte. Bueno, voy a mezclarlo. Está un poquito demorado para mezclar, como que no se mezcla muy rápido que digamos, pero vean. Bueno, la verdad está muy similar al gouache. Ok, quiero ver cómo funciona el polvo con agua. Voy a aplicarle un poquito de agua al polvo así directo, voy a aplicarlo así directamente. Voy a hacer las pruebas con agua aquí al otro lado. Claro, pero el color no sale igual, obviamente. Sale como más clarito. Voy a mezclar agua con el aglutinante. Pues a ver, ¿qué les digo? Está chévere. Bueno, esto ya se secó. Se seca muy rápido. Me cae un verde. Está chévere. Me gusta que da como unas texturas. Pues si noto la diferencia, no. La verdad. Este y este se parecen bastante. El color sí está mucho mejor acá. Y ahora quiero ver cómo queda con polvón. Y si lo mezclo con aceite de oliva.
Ya vengo. Bueno, voy a ensayar con aceite de oliva, como unas gotitas, y vamos a mezclar el azul. Lo voy a mezclar con otro pincel mejor. ¡Wow! ¿Están viendo esto? Pues es como si fuera óleo, solo que es aceite de oliva. Bueno, ¿y qué pasaría si? Vamos a ver si funciona igual que el óleo. 2 goticas también y le echamos. Pero bueno, digamos que lo voy a mezclar así. Queda amarillo. Es un amarillo obviamente azuloso. Pero vean que vamos a ver si estos 2 colores sí mezcla súper bien. Claro, mezcla mejor que si lo mezclo con agua. Mucho mejor. Básicamente podemos mezclar esto con lo que queramos y nos van a salir resultados diferentes. Siempre. Voy a hacer otro ensayo, esperen. ¿Qué pasa si lo mezclamos con jabón? Ese es jabón de platos. Bueno, por ahora el aceite me va gustando mucho. Bueno, y con agua también queda bien. Con colbón, no sé, todavía no se ha secado. Ah, ya se secó. También está súper. Puedo hacer como texturas. Con jabón queda bien, pero no tan fuerte. Mezcla mucho mejor que solo con agua. Listo. Voy a dejar que esto se seque y les muestro cuando ya todo esté seco. Voy a pintar este Cupido, es una escultura de Cupido dormido que me pareció muy chistosa y esta la vi en la Galería de los Uffizi en Florencia. Entonces voy a hacer este solamente como para ensayar. Lo vamos a hacer en este lienzo que está más pequeño y este lo quiero hacer con, ya les voy a mostrar, con aceite de oliva. Entonces voy a mezclar, como les mostré ayer, voy a mezclar este aceite de oliva con los pigmentos. Entonces miren, acá están los ensayos que hicimos ayer. La verdad todos se ven súper bien, pero cuando los toco, por ejemplo este que es con el jabón, cuando lo toco miren que mancha, pues mancha un poquito, pero mancha. En cambio con el aceite de oliva vamos a tocar, no me mancha tanto. Entonces voy a usar este aceite de oliva, me parece que se mezcla muy bien. Y lo bueno de este es que miren que acá, bueno, dejé toda la noche los pigmentos y básicamente este es el de aceite de oliva y todavía está fresco. Entonces, si lo toco, está fresco. Está perfecto para que podamos pintar. Bueno, entonces vamos a hacer nuestras mesas. Vamos a poner estas espátulas y vamos a ir de a poquitos. ¿Listo? Entonces voy a hacer primero, obviamente, los colores los primarios. Vamos con el azul y acá los voy a ir como armando. Entonces echando, yo creo que voy a echar otro poquito como para que quede bien llenito y le voy a echar unas gotitas de nuestro aceite de oliva. Creo que 2 gotitas, 3 gotitas y vamos a mezclar. Sí, necesitamos un poquito más de aceite. Bueno, por aquí yo tengo esta sillita donde tengo ya pues como todo preparado para pintar. Los pigmentos que ya les mostré que hice. Por acá tengo una paleta. Esta paleta tiene, como pueden ver en el centro, tiene aceite de oliva, que es lo que voy a usar como si fuera aceite de linaza, pues que es lo que se usa para el óleo, para ir activando los pigmentos que ya hice.
Bueno, quiero pegar este aceite de oliva, que es el que estoy usando para esta mezcla. Miren cómo va. La verdad, el resultado me está gustando mucho. Y lo que quiero hacer aquí básicamente es pegar este aceite de oliva. Lo voy a pegar acá para darle como este toque de originalidad y también pues para que sea como un recuerdo de cómo fue pintada esta obra. Bueno, miren, ese es como el primer acercamiento con estos pigmentos. Mañana que esté como más, pues que esté la luz del día, les muestro bien como los colores. Bueno, por aquí ya amaneció y les quiero mostrar cómo quedó la obra y cómo se ve ya a la luz como más natural. Y vean todos los detalles, se ve súper bonito. Me encantó, tiene como un brillo especial. Obviamente pues porque fue pintada con ese aceite de oliva, entonces se ve muy brillante. Pero vean que queda súper, todas las pinceladas. Miren qué bonito. Bueno, a mí la verdad el resultado me encantó. Eso es como todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Déjame en los comentarios qué tal te pareció esta técnica y si tú también la usarías, te atreverías a pintar con aceite de oliva. Te leo en los comentarios. Recuerda activar la campanita para que no te pierdas de absolutamente ningún video, de suscribirte obviamente. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.